Muchas gracias. Un saludo a todos nuestros telespectadores. Hablar de hidrógeno nos ubica automáticamente en el futuro, pero yo quisiera anunciar que ese futuro no es un futuro lejano, es un futuro que está cada vez más cerca. Para fines de siglo, toda la energía que se consume en el planeta será de fuente renovable y el hidrógeno habrá desplazado completamente a las energías fósiles, a las fuentes fósiles. ¿Cómo será ese proceso de aquí a ese momento? Esa es la pregunta que nos hacemos y bueno, aquí vamos a presentar en este panel 3 casos que nos muestran que ese proceso va a ser mucho más rápido de lo que muchos o generalmente se piensa. En primer lugar, estará el proyecto minero de Chile, Kimberly Sánchez nos va a presentar ese proyecto. Todos los ojos hoy están puestos en Chile, porque Chile es el epicentro, digamos, por la cantidad enorme de fuentes renovables que tiene en el norte y además porque tiene proyectos avanzados, un plan de trabajo apoyado por el gobierno para introducción de hidrógeno y de energías renovables en general. Debemos pensar que el proyecto minero chileno en base a hidrógeno incluye todos los aspectos de la producción minera y pensemos que la producción minera es estratégica para Chile, pero es estratégica para el mundo porque cobre y litio son materiales, componentes esenciales para el mundo eléctrico del futuro. En segundo lugar, Cristina Martin, de ADF Energy, ella es desarrolladora de proyectos, nos va a presentar un proyecto concreto ya adjudicado, ya con financiación, que es un proyecto que abastece un lugar que es aislado, como es la Guyana Francesa, pero el proyecto abastece 100% de energía eléctrica a toda esa población. Así que vamos a tener fuente de generación fotovoltaica con acumulación con hidrógeno y con acumulación por baterías. Entonces, es interesantísimo ver cómo ya un proyecto concreto incluye el hidrógeno como solución técnica, económica además. Y por último, nuestro proyecto uruguayo, el ingeniero Jorge Ferreiro, es el director del proyecto Verne, que es un proyecto que está en la órbita de ANCAP, pero es un proyecto un poco nacional porque fue impulsado por la Dirección Nacional de Energía, tiene el apoyo de UTE, como lo mencionó la presidenta hace unos momentos. Ese proyecto es un proyecto estratégico de innovación y de investigación que ya está muy avanzado del punto de vista de los estudios, tiene localización, tiene resuelto casi todo lo necesario, pero además ya tiene un memorándum de entendimiento con un banco japonés, con un banco de desarrollo japonés, tiene además contactos con empresas desarrolladoras y proveedoras de equipos y proveedoras de vehículos a hidrógeno. Entonces, es un proyecto muy importante para Uruguay que nos va a permitir desarrollar capacidades, que nos va a permitir conocer la tecnología y a su vez generar normalización para su implementación. Bueno, sin más, le doy la palabra entonces a Kimberly. Ella es desarrolladora de proyectos de la empresa Engie Energy. Así que adelante, Kimberly. Muchas gracias por tu participación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir la pantalla entonces para empezar. Bueno, la idea es hablar rapidito de las soluciones que nosotros en Engie hemos
visto en Chile que son aptas para habilitar la transición energética hacia una economía cero carbono, y es lo que hemos llamado la descarbonización como un servicio. Específicamente en el caso de la minería, las soluciones que encontramos es un espectro bastante amplio, pero se puede customizar de acuerdo a las necesidades de cada faena. Acá en Chile tenemos sitios de cobre, de litio, hay también en algunos casos extracción de carbón, entonces va a depender de las necesidades y de la línea base actual que tenga cada cliente, cómo dibujamos este mapa a la carbono neutralidad. Como ENGIE podemos abarcar soluciones desde el punto de vista del suministro de energía, con PPAs verdes, abastecidos desde activos de generación en el norte, solares, y ya yéndonos más hacia el sur, varios proyectos del tipo eólico. También podemos prestar soluciones de generación en sitio, que bueno, esto permite también descentralizar un poco los consumos de energía, con soluciones que en ocasiones pueden ser altamente competitivas dado los factores de planta que tenemos en el norte. Y ya más entrados en la operación minera, tenemos distintas soluciones de Smart Management para las industrias. Y aquí es donde entramos a hablar del potencial del hidrógeno renovable o hidrógeno verde. ¿Y por qué el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo, y viene esta famosa frase de Carl Sagan de todos estamos hechos de polvos de estrella, y es el elemento químico con mayor densidad energética. Estamos hablando que por cada kilogramo tenemos disponible unos 39.4 kilogramos de kilowatt hora de energía, en comparación con los 0.3 kilowatt hora que podemos tener en un kilo de una batería de litio-ion. Y aquí es donde entramos un poco más al detalle de entender la tecnología del hidrógeno en sí. Primero es cómo lo producimos, que es vía un electrolizador que hace el proceso de electrólisis, en el cual se inyecta energía eléctrica y se obtiene como resultado o productos finales hidrógeno y en menor proporción oxígeno. Y bueno, un kit de electrolizador comprende no solamente este equipo, sino también un sistema de balance de planta con equipos auxiliares, que obviamente incluye equipos eléctricos como transformadores, pero también módulos de almacenamiento y compresión. Y está por el otro lado el fuel cell, que es la tecnología o también denominada en español pila de combustible, lo que nos permite convertir el hidrógeno en trabajo. A ella le inyectamos hidrógeno, toma oxígeno del aire, y con eso se genera el trabajo, siendo los productos finales o subsecuentes vapor de agua. Entonces aquí es donde decimos que el hidrógeno no tiene emisiones contaminantes, porque su producto final es vapor de agua, a diferencia de los combustibles fósiles que emiten, entre otros, dióxido de carbono y material particulado. Ahora, ¿cuál es la visión que como ENGIE tenemos para una economía de escala H2, a una economía de escala de producción de H2? Lo primero es empezar con producción masiva de hidrógeno a través de matrices energéticas con alta penetración de renovables, porque eso incluye precios de energía más competitivos. La industria minera es muy importante para el desarrollo de la industria de hidrógeno, pero también es la industria química, que es consumidora intensiva de energía, tales como la producción de amoníacos, aceros, cementeras. Entonces ahí también hay una importante oportunidad. Después estaríamos hablando de usos más locales para industrias, digamos, un poco más pequeñas, y aquí es donde hacemos la reconversión o la electrificación de muchos de esos procesos mediante los cuales alguna industria produce frío, calor, almacena energía,
o transporta algún vector. Después hablamos del transporte. Y el transporte verde, ojalá incorpore todo lo que es la descarbonización del transporte en ciudades o regiones que no han podido acceder o no han podido descarbonizar su matriz energética. Y finalmente, bueno, considerar todo esto como un ecosistema para una oferta verde de suministro de hidrógeno. Para hablar un poco de los proyectos que ENGIE está desarrollando a nivel mundial, y es lo que llamamos el Walk the Talk, podemos hablar de estas distintas iniciativas o proyectos de escala industrial que están en fase de desarrollo, en algunos casos ya pasando a implementación. Y hablamos del caso específico en la región del proyecto HyEx, que es para la producción de amoníaco verde, y el amoníaco verde luego se ocupa como materia prima para la producción de explosivos para la minería. Y entonces ahí ya ayudas a la descarbonización de la minería mediante uno de sus productos para la extracción de cobre en minas a rasgo abierto. En la minería, pero esta vez en el caso de Sudáfrica, está el proyecto con Rhino, que es la reconversión de un CAEX de 300 toneladas de combustible diésel a hidrógeno verde. Y en Europa hay proyectos de movilidad, pero ya más movilidad de personas, donde se está habilitando el primer corredor verde, por ejemplo, donde en Francia todo un corredor se está haciendo que su paso, o bueno, su huella de carbono para el transporte de bienes sea con camiones a hidrógeno. Y ya en el caso específico de la minería, bueno, ¿por qué la minería? La minería es el habilitador de esta transición energética en el sentido de que las principales actividades que la minería ejecuta aquí en Chile es la producción del cobre. También tenemos, bueno, lo mismo que ustedes comentaban al partir la reunión, tenemos también producción de litio. Entonces, todos estos son materias primas para la producción de autos eléctricos. Entonces, no podemos hablar de una descarbonización si la forma en la que producimos todos estos componentes para productos que tienen uso verde no es verde. Entonces, ahí se presenta la descarbonización de los sitios mineros como servicio. ¿Y por qué en Chile? Y bueno, era también lo que comentaban al principio del potencial que Chile tiene para la producción de energía renovable a costos bastante competitivos. Y aquí podemos hablar de todos los proyectos que se han desplegado en generación renovable en los últimos tiempos y algunos que están también en proyecto. Entonces vemos que la capacidad que tiene Chile para producir energía verde es bastante, o sea, lo permite posicionarse en la región como un país líder en este sentido. Y bueno, en el norte estaríamos hablando de un potencial altamente solar, y también hay algunos casos de CSP, y ya más de la región centro-sur estaríamos hablando de eólicos y potenciales hidroeléctricas que se vayan a desarrollar, ya hablando más el caso de hidroeléctricas de pasada. ¿Y cuál es la oportunidad para el mercado chileno? Bueno, los autos convencionales en comparación con un auto eléctrico, y estos son datos que ya son bien sabidos por todos, tienen incluso la cantidad de cobre es mucho mayor. Y bueno, podemos ver acá los datos. Bueno, un auto convencional estaría ocupando entre 18 y 49 libras de cobre, mientras que en un auto 100% eléctrico estamos hablando de 183. Entonces, con ese requerimiento 4 veces mayor de cobre, aumenta la demanda del cobre, que obviamente se va a necesitar con la menor huella de carbono posible. Y eso no es solamente vía el vehículo, también tenemos que considerar toda la infraestructura de carga, los requerimientos de almacenamiento, la producción de paneles solares. Entonces todo esto implica un incremento
de la demanda global de cobre. ¿Y cómo? Bueno, lo primero, para empezar a hablar de la descarbonización de estos procesos y por ende futuros productos del cobre, hay que entender cómo se consume la energía en una minería. Dependiendo del tipo de mina que hablemos, sea sulfato de cobre u óxidos de cobre, el proceso es bien particular y es distinto entre cada uno de ellos. Sin embargo, bueno, algunas partes de ese proceso o ese subproceso puede ser más intensivo que otro. Por ejemplo, en el caso de los sulfitos de cobre estaríamos hablando de la concentración, y en el caso de los óxidos de cobre estaríamos hablando del proceso de electrowinning. Lo que sí es consistente en ambos procesos es toda la energía que se consume también en el transporte. Y esto, la extracción aplica tanto para la minería de sulfito como la minería de cobre. ¿Y cuál es la situación que tenemos hoy en día? Bueno, tenemos un sitio que se alimenta desde la red, que tiene generación de respaldo con grupos electrógenos que consumen diésel y tienen sus procesos térmicos para la producción de los cátodos de cobre. Adicionalmente, eso también se acompaña, que es lo que viene alimentado de la red, con procesos eléctricos, como es el caso del electrowinning, y la movilidad pesada para el transporte del material. Entonces, la ambición es desarrollar en conjunto un roadmap de descarbonización para ofrecer la transición energética como un servicio. Entonces, ya pasamos a el consumo de la red, suministrarlo vía generación en sitio, con renovables, almacenamiento de energía y sistemas de gestión de energía, con baterías, por ejemplo. Después, integrar soluciones de almacenamiento de hidrógeno y ya luego ocupar el hidrógeno como un vector energético, tanto en temas de movilidad como de combustión. Esto a su vez ocupando explosivos verdes, que es lo que se habilita vía la descarbonización de la industria del amonia. Y ya con eso entonces podemos tener un approach mirando el juego final, como lo llamamos nosotros, que es llegar a los usos de mayor impacto dentro de una faena minera. Entonces, mirando a dónde queremos llegar, podemos empezar a trabajar con un approach incremental según nuestros objetivos de descarbonización. Y ahí es donde se hace la invitación a co-crear, y es el caso del camión minero que está en desarrollo en conjunto con Anglo American, donde empezamos a hablar de pilotos, partir por 1, 2 camiones, hacer todo este desarrollo tecnológico con cara a la escalabilidad de la solución. Entonces, de este proyecto en específico, lo que se va a hacer es, bueno, reemplazar el motor diésel de 2 megas de un CAEX por sistema de fuel cell. También se va a extraer todo lo que son los tanques de almacenamiento del diésel, se van a incorporar tanques de hidrógeno y como ENGIE vamos a suministrar hidrógeno verde con producción en sitio vía proceso de electrólisis. Y con estos usos esperamos entonces, bueno, tener resultados positivos para la movilidad y empezar a escalar la participación del hidrógeno en la descarbonización de esta mina de Anglo American en Sudáfrica. Sin embargo, vemos que también hay otros mercados que son potenciales, ya más del lado de logístico, que tienen flotas que son de uso intensivo también. ¿Y cómo se adapta la tecnología en el caso de un forklift, por ejemplo? Si hablamos de un forklift eléctrico que queremos convertir a hidrógeno, es cuestión de extraer la batería, que puede ser de plomo ácido, reemplazarlo con una celda de combustible, y ese sería el proceso. Y bueno, ¿qué incluimos dentro de la celda de combustible o la fuel cell? El módulo de almacenamiento de hidrógeno, un soporte, porque esta fuel cell es menos pesada que una batería, entonces se añade peso para no interferir el centro de masa del equipo,
y un pequeño módulo de potencia que habilita las comunicaciones y control de la FILSE. Y para esto, como ENGIE, hemos firmado un acuerdo global con la empresa Plug Power, que es desarrollador de celdas de combustible. También vemos que hay oportunidad en trenes, los trenes, y hablamos en este caso de, por ejemplo, el tren a hidrógeno que está en desarrollo en Alemania. Y también vemos oportunidades para puertos. Los equipos en puertos son equipos que tienen un requerimiento bastante intensivo de uso, una operación 24/6, y al usar baterías, probablemente los ciclos de trabajo se puedan ver afectados en cuanto a su rendimiento ya cuando la batería está a punto de descargarse. Entonces, el hidrógeno permite mantener niveles de productividad más altos para este tipo de usos. ¿Y cuál es el rol que ha tenido el gobierno de Chile y cuáles son las iniciativas que están en proceso? Hace poco el gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Hidrógeno, donde hay 3 focos fundamentales, que es, bueno, la regulación, la promoción de pilotos y una estrategia nacional que sea participativa. Desde el punto de vista de la regulación, la idea es definir un plan para el segundo semestre de este año, en el cual se levanten todas las brechas y empezar con la planificación para el cierre de esas brechas. Esto incluye además la generación de estudios que abordan no solamente las brechas en Chile, sino cómo se han hecho a nivel internacional vía marcos regulatorios. Del lado de los pilotos, hay distintas iniciativas que el gobierno está lanzando. Por ejemplo, hay varios proyectos de prefactibilidad en los cuales se incorpora la Unión Europea y el IDB para promocionar los fondos. Y en Chile existe este instituto, o bueno, la Corporación de Fomento Nacional, que es Corfo, que es el ente regulatorio que se encarga de aportar con fondos I+D para los proyectos que el gobierno considere estratégicos. Y en ese caso se lanzó la licitación para un consorcio para la creación del Instituto de Tecnologías Limpias. Entonces ahí hablamos que en un plazo de 10 años el gobierno estaría designando una bolsa de $194 millones para el desarrollo de soluciones vía hidrógeno. Hay mesas también de trabajo de cooperación internacional que se están formando entre los gobiernos alemanes, entre el gobierno chileno con Alemania y también con Japón, Australia, el Reino Unido y Singapur. Y esto con el objetivo de posicionar a Chile como un potencial exportador de hidrógeno. Y ya del lado de la Estrategia Nacional Participativa hay un comité del hidrógeno presidido por el expresidente Ricardo Lagos, entre otros personajes del mundo político en Chile, que tienen a su cargo desarrollar mesas técnicas donde participa no solamente el sector privado, sino también la academia y expertos internacionales, así como la ciudadanía, para el desarrollo de esta Estrategia Nacional de Hidrógeno. Entonces acá la invitación es a co-crear juntos, es a evitar el ego, de forma de poder tener una curva de colaboración que nos permita avanzar más rápido en el tiempo y con mejores resultados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Kimberly. Muy completa, muy clara tu presentación del caso chileno. La verdad que Chile va hacia adelante con este tema con mucha fuerza. Bueno, vamos a ver ahora el caso este de Proyecto Guyana Francesa de suministro de energía eléctrica firme en base a almacenamiento con hidrógeno. Cristina, adelante, por favor. Muy bien, gracias Jorge, gracias en primer lugar por la invitación y un gusto poder participar en este congreso, aunque sea a distancia. Voy a compartir la pantalla. Bien.
Bueno, el objetivo de mi presentación es presentarles quién somos en HDF y presentar el proyecto CEOP como caso práctico. Entonces, HDF o Hidrógeno de Francia, somos un productor independiente de energía y nos dedicamos a desarrollar proyectos centrales Renewable, que es una tecnología de HDF, para el suministro firme de electricidad a partir de fuentes renovables. Además de desarrolladores de proyectos, próximamente vamos a empezar a fabricar pilas de combustible de gran potencia, superiores a 1 megavatio, para estos proyectos y para otras aplicaciones también. Entonces, en los proyectos nos encargamos del desarrollo integral del proyecto, desde la fase inicial de la selección de terreno, la obtención de permisos y los estudios de viabilidad, hasta la financiación del mismo, puede ser con financiación privada o búsqueda de subvenciones, y luego la selección de un constructor para la construcción de la planta y la operación y el mantenimiento de la misma. Entonces, las centrales Renewable de las que les hablaba, el nombre de esta tecnología viene de renovable y estable y consisten en captar energía de una fuente primaria intermitente, como puede ser un parque solar o un parque eólico. Esta fuente está sobredimensionada, de tal manera que durante las horas de producción estamos despachando energía a la red eléctrica y al mismo tiempo estamos generando hidrógeno verde con el mismo sistema que explicaba Kimberly antes. La corriente eléctrica pasa por el electrolizador, que se alimenta con agua también. Entonces se separan las moléculas del agua, descartamos el oxígeno, almacenamos el hidrógeno en tanques de compresión y esto es lo que nos va a permitir tener un almacenamiento de larga duración. Entonces, durante las horas en las que no hay producción intermitente, este hidrógeno pasa por la pila de combustible y se hace la reacción inversa. Tomando oxígeno y el hidrógeno, se obtiene electricidad que suministramos a la red para que se mantenga esta estabilidad de suministro y lo que descartamos es vapor de agua como único subproducto. No lo he mencionado en la anterior slide, pero el sistema de almacenamiento comprende dos equipos, comprende baterías de litio y el sistema de la cadena de hidrógeno. Utilizamos estas dos tecnologías porque son complementarias. Las baterías de litio nos permiten la reactividad que necesitamos dado a su capacidad de respuesta corta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una fuente primaria solar, evitamos el efecto nube. Si hay una nube que pasa por encima del parque solar, las baterías entran en operación muy rápidamente, en cuestión de segundos, y de esa manera no cae la producción, se sigue manteniendo gracias a las baterías de litio. Sin embargo, las baterías de litio tienen un tiempo de descarga muy corto, que puede ser entre 2, 3 o 4 horas como máximo. Entonces, para un almacenamiento de larga duración necesitamos el hidrógeno, que es el que nos va a permitir seguir suministrando electricidad durante la noche o los días en los que las condiciones meteorológicas no permitan generar electricidad. Bueno, aquí tenemos un gráfico que nos permite ver la diferencia entre, aquí a la izquierda está una central tradicional solar, entonces vemos que durante las horas de sol se está generando, pero bueno, hay variabilidad, hay intermitencia, y por el contrario, la electricidad producida por una central de HDF alisa esta producción. Entonces, durante todo el suministro es firme, es estable. Entonces, tanto durante el día como por la noche se está suministrando energía. Es por eso que decimos que no es una fuente de generación de energía como la conocemos hoy en día, es realmente una vía de generación, una nueva vía de generación, porque es una electricidad limpia, pero con un servicio comparable al de las centrales térmicas.
ya que es una carga de base que no tiene intermitencia ni tampoco emisiones contaminantes. Y este servicio se puede suministrar a un precio competitivo con las centrales térmicas. Bien, para hablar del caso práctico de CEOG, nuestro proyecto en Guayana Francesa, este es el primer proyecto a nivel mundial con este tipo de tecnología. Hasta la fecha supone la mayor capacidad de almacenamiento a partir de fuentes renovables en hidrógeno, 120 megavatios hora. Y el modo de contrato de este proyecto es un contrato de tipo PPA durante 25 años, reemplazando una unidad de diésel. Entonces lo hace a un precio inferior que el precio de generación actual, sin contar con ningún tipo de subvención. Este proyecto se ha financiado de forma totalmente privada, con fondos de inversión, bancas comerciales y HDC también como inversor. Bueno, este proyecto está en etapa ya de closing financiero, ya ha alcanzado esa etapa, tiene todos los permisos, ha seleccionado el constructor y bueno, pues estamos esperando que la situación mejore un poco para poder iniciar la construcción, que está prevista para finales de este año. Este proyecto ha contractualizado una potencia de 10 megavatios durante el día y 3 por la noche, para alcanzar una producción anual de aproximadamente 50 gigawatts hora o lo equivalente a 10.000 hogares, aproximadamente 50.000 personas. Para explicar este gráfico de aquí, es interesante ver este gráfico porque es una simulación de producción durante 2 días. Entonces aquí lo que se puede ver es que el primer día es un día bastante soleado y el segundo día es un día en el que no tenemos prácticamente sol. Pero la línea blanca muestra la potencia que entregamos a la red, entonces se mantiene por la noche 3 megas, durante el día 10 megas, y vemos que el primer día estas barras, este excedente, es lo que está generando hidrógeno, está cargando el electrolizador y las baterías, y al final del día, cuando cae el sol, se sigue manteniendo los 10 megas gracias a la pila de combustible y a las baterías, y por la noche ya únicamente con las celdas de combustible. Y en el segundo día, en el que hay mucha menos producción solar, seguimos manteniendo la potencia de los 10 megas durante el día y 3 por la noche. Entonces, bueno, como conclusión, decir que este proyecto, el proyecto CEOG, demuestra que el hidrógeno ya es una realidad de mercado, que no es una tecnología de futuro, sino una tecnología de presente, que comercialmente es viable y eso también se demuestra por el hecho de que este proyecto no cuenta con subvenciones, sino que ha sido financiado por privados, con un EPC privado también y ya tiene todos los permisos. Entonces, bueno, pues es un poco el ejemplo a seguir con el hidrógeno. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Realmente las conclusiones son justamente concluyentes. Es un proyecto enteramente privado, con financiación privada y con una solución técnico-económica en base a almacenamiento con hidrógeno y baterías que es real. Y por lo tanto, como tú dices, ya no es el futuro, es el presente, pero no es un eufemismo, es real, es exactamente así. Bueno, finalmente vamos a tener la presentación del ingeniero Jorge Ferreiro, director del proyecto Verne. Él es ingeniero de ANCAP y el proyecto está ubicado en ANCAP, pero es un proyecto, como dije, de todos. Así que, Jorge, te escuchamos. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias a UDER por la invitación. Aunque hoy me toca estar a mí aquí, digamos, hay muchísimo mérito del equipo institucional que está llevando esto adelante. Y ese equipo, digamos, en realidad está formado por personal del Ministerio, de UTE y de ANCAP, que con un enorme compromiso, desde hace unos 16 meses venimos trabajando firmemente en este proyecto, impulsándolo
de esa manera colaborativa. Lo primero que le quería comentar, pasando aquí a la presentación, es un breve panorama energético de Uruguay. Esto ya fue mencionado antes, voy a ir rápido. El logro es que mediante una exitosísima política energética se ha introducido eólica, solar y biomasa, complementando la que siempre tuvimos, la hidráulica, y tenemos una matriz 98% renovable. ¿Cuál es el desafío? Bueno, continuar aumentando la participación de esas renovables en la matriz primaria, que aún hoy 38% es fósil, 37% petróleo, 37% gas. Allí abajo está la evolución, digamos, de la generación por fuente. Lo de azul abajo es la hidráulica, que como ven tiene una enorme variabilidad. Luego empezó la biomasa en el 2007 con la primera planta de celulosa, después se amplió en 2014 y se seguirá ampliando en el futuro. Eso también es una componente que es bastante de base. Y luego, digamos, nuestro milagro, digamos, de incorporación de eólica y solar, que es la parte verde y naranjita allí, que ha crecido enormemente, digamos, y hoy por hoy ya forma un 32%, digamos, nuestra matriz. Es un sistema eminentemente distribuido. Ahí está en el mapa la ubicación, digamos, de las represas tradicionales que siempre tuvimos y todos los parques eólicos y solares que tenemos. Les mencionaba que el desafío ahora es, como decía el director de energía, abordar este otro gran punto que es el transporte, que es el otro gran generador, digamos, de consumo de petróleo, o el principal generador de consumo de petróleo y de emisiones. El sector transporte se nos lleva al 70% del petróleo que importamos y el 64% de las emisiones que tenemos. En este sentido es muy destacable que el país, Uruguay, tiene varios proyectos de electrificación en curso. Ahí a la derecha tenemos la primera ruta eléctrica de América Latina. Esto es, digamos, un desarrollo extremadamente importante. Allí ven que hoy está cubriendo prácticamente de 3/4 partes del país, pero para fin de año lo cubrirá completamente con estaciones de recarga eléctricas no más de 60 kilómetros una de otra, lo cual permitirá que la electrificación vehicular y los vehículos eléctricos puedan circular por todo el país. Y eso, digamos, rompe un poco el tema del huevo o la gallina, si está en infraestructura de los vehículos o al revés. También está el proyecto MOVES, que también se mencionó en el panel anterior, para los vehículos eléctricos a batería, específicamente para eso. Y finalmente, completando el panorama, el proyecto Verne, que es para vehículos pesados a hidrógeno y celda de combustible. Respecto a la flota eléctrica a batería, es un avance importantísimo para el país y para el tamaño que tenemos. Hay 33 buses, 62 taxis, 120 utilitarios de 20 empresas, 92 utilitarios de la empresa eléctrica, 206 vehículos particulares y un camión de 4 toneladas que lo ven ahí a la derecha. Justo esta foto la saqué ayer, estaba justo a la vuelta de casa, yo nunca lo había visto. Es un camión BYD de 4 toneladas para una distribución de última milla. Y ahora vamos a referirnos un poco al hidrógeno para transporte pesado. ¿Por qué elegimos el tema de enfocarnos en transporte pesado? Hay unas ventajas muy importantes del hidrógeno y las celdas combustibles en este sector. Primero, la densidad energética del sistema de hidrógeno, o sea, tanto el hidrógeno como los tanques donde va almacenado, como la celda que convierte en ese hidrógeno en energía eléctrica, esa densidad energética es 10 veces aproximadamente mayor que las baterías. O sea, para almacenar la misma energía, el peso del sistema de hidrógeno es 10 veces menor que el peso de las baterías. Eso es muy importante para el transporte porque uno quiere transportar carga y no baterías. Por otra parte, los tanques y las celdas emplean materiales muy comunes, plástico, fibra de carbono, aluminio, acero, y todos esos materiales en 10 veces menor cantidad. La celda lleva un poquito de platino, pero cantidades mínimas del orden de 10 gramos por cada 100 kilowatts, que es más o menos lo que lleva un convertidor catalítico. Y esto tiene dos consecuencias importantes. Hay un menor costo de fabricar eso, porque es 10 veces menos cantidad de material, y también menor riesgo de suministro de materias primas un poco más complejas, como es el litio, el cobalto, etc. Y también, como es 10 veces menor cantidad de material, hay menos desafíos de fabricación y luego de exposición final o de reciclaje. Por otra parte, la carga de hidrógeno en tanques es un proceso físico.
sencillamente llenar un tanque con un gas. En tanto que la carga de baterías es un proceso electroquímico que tiene bastante más complejidad. Hay que hacerlo primero a voltaje constante, luego a corriente constante, lleva tiempos. En este sentido, digamos, recargar un tanque de hidrógeno lleva de 10 a 20 minutos, que es algo totalmente parecido a lo que uno carga un diésel, y es 10 veces menor ese tiempo que cargar una batería. Otra ventaja es que la carga rápida frecuente no afecta la vida útil de un tanque, sigue siendo un proceso físico, pero sí esa carga y descarga rápida y frecuente sí afecta a las baterías. En función de lo anterior, digamos, vemos que en el mundo el mercado de la electrificación se está segmentando en dos segmentos principales. Vehículos a batería, para lo que es liviano, corta distancia, autos particulares, flotas de taxis y utilitarios, logística última milla, buses y camiones urbanos, y a hidrógeno y celda de combustible para los vehículos que tienen uso intensivo de energía, que típicamente son los vehículos pesados de larga distancia. Ahí pusimos camiones y buses carreteros, camiones de minería, como dijo Kimberly, autoelevadores, trenes, maquinaria de construcción, reach stackers que se usan en los puertos y en el futuro también barcos. Y esto no es una futurología. Hoy en día están circulando miles de ómnibus a fuel cell y ya llevan casi 10 años circulando. Hay centenares de camiones y decenas de trenes. Y por supuesto que hay ambiciosas metas de producción e incorporación en los países centrales que están impulsando esta tecnología. Ahí tienen una foto, digamos, de un bus en Londres, de un camión, de estos que están desplegándose en Suiza, que serán 1.600 para el 2025, y estos trenes que ya hay varias decenas circulando en Europa. Y arriba la gráfica muestra eso, digamos, abajo está la distancia que recorre y en el eje de las Y el peso, bajo peso, baja distancia, es el reino de las baterías, pero cuando nos alejamos, más peso, más distancia, pasamos al tema del hidrógeno. Aquí les quise poner un ejemplo numérico porque a veces hay que bajar esto a la teoría. Un camión de 1000 kilómetros requiere 1400 kWh, lo cual si lo hacemos a hidrógeno y celda de combustible, ese sistema nos pesa casi un poquito menos de 2 toneladas y cuesta $120.000. Si lo hacemos a batería, el mismo sistema pesa unas 10 toneladas y cuesta $260.000. Con lo cual vemos que la batería en este segmento pesado tiene un impacto en capacidad de carga. O sea, la batería nos ocupa el 36% de la capacidad de carga, nos quita nuestro negocio principal, que es mover carga. También tiene un impacto en el tiempo de carga. La batería carga más o menos en 3 horas usando un cargador importante y el hidrógeno en 20 minutos. También un impacto en infraestructura. ¿Por qué? Porque si yo demoro más en cargar una batería, digamos, y menos en hidrógeno, voy a necesitar más cargadores que picos de hidrógeno para atender la misma cantidad de vehículos en un tiempo dado. Si yo eventualmente quisiera cargar la batería al mismo tiempo que el hidrógeno, requiero unos 4,2 megawatts de potencia, que es una cosa bastante importante, son 2800 amperes a 1500 voltios, es un desafío técnico enorme. Quise ponerles muy rápido lo que significa el transporte pesado en términos eléctricos. O sea, hay mucha energía almacenada a bordo del transporte pesado. Un camión, digamos que lleva típicamente 500 litros de diésel, tiene en energía química 5 megawatts. Y en energía que efectivamente llega a la rueda porque el motor tiene baja eficiencia, son 2 megawatt hora de energía eléctrica que se necesitaría para mover ese camión. Para un camión de minería necesitaría 14 megawatt hora en el día. Si fuera a un barco necesitaría 60.000 megawatt hora, miren los términos. Y también el tema de la potencia de carga. Digamos, un surtidor de 2000 litros por hora tiene energía química de 21 megawatts, que en términos eléctricos son 8. Así que, fíjense la diferencia. La idea nuestra ahora, digamos, es ir de alguna manera impulsando un ecosistema piloto que esté orientado a transporte de pesado de carga y pasajeros. Hay en Uruguay 52.000 camiones, de los cuales 20.000 son carreteros y 3.600 buses. Son muy pocos vehículos, pero representan el 36% de las emisiones y el 50% del diésel. Así que es un sector de altísimo impacto. ¿Qué beneficios tenemos con introducir el hidrógeno? Bueno, tenemos un ecosistema inicial que ahí está la producción, están los vehículos, están los usuarios, representa la realidad real de lo que se va a hacer al futuro.
Es una inversión en investigación e innovación para generar capacidades, para identificar todas las barreras que hay que hacer en el término regulatorio, técnico, social, generación y difusión de experticia local. Y finalmente es un gana-gana ambiental y económico. Por un lado tenemos un energético cero emisiones, que es para el transporte pesado, que hoy por hoy no lo tiene, y que lo podemos producir con recursos renovables autóctonos. Eso es valiosísimo en independencia energética, etc. Y también hay una trayectoria hacia el costo total de propiedad competitivo con el diésel. Ahí a la derecha hay una gráfica del Hydrogen Council que dice cómo van a ir bajando los costos, digamos, tanto de los vehículos eléctricos como de fuel cell, y van a ir quedando por debajo del diésel en poco tiempo. Así que nuestro mínimo concepto viable para este proyecto es una electrólisis a partir de electricidad fuera de la red de horario, con una estación de carga, con unos 10 vehículos pesados y con un consumo de energía anual que para el piloto realmente es insignificante. Y con eso está pronta nuestra presentación y muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Tenemos muchas preguntas, pero está el ministro de Industria, Energía y Minería ya con nosotros. Estamos un poco atrasados de tiempo. Las preguntas quedan, pero creo que las presentaciones fueron muy claras. Las presentaciones estarán disponibles muy pronto en las redes de difusión. Así que podrán revisarlas y podremos seguir recibiendo preguntas y con mucho gusto los panelistas las responderán. Así que, sin más, agradecemos mucho la atención y damos por terminado este panel de hidrógeno.